Buenas noches a todos, queridos amigos. Bienvenidos un día más a este ciclo de conferencias organizado por la Iglesia Adventista Buscando un sentido para nuestra especie. Conferencias presentadas por el doctor y profesor en Ciencias Biológicas Antonio Cremades. Desde el miércoles le tenemos con nosotros. Nos ha presentado temas muy interesantes. ¿De dónde venimos los seres humanos? Ayer, ¿quiénes somos? Y hoy el tema lleva por título ¿cuál es nuestro lugar en la naturaleza? El tema de mañana también, muy importante, muy interesante. Una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión o nos han hecho. ¿Hacia dónde vamos? Os recuerdo ya que mañana la reunión será a las 5:30 de la tarde, pero hoy, ahora ya al comienzo, el tema ¿cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Y antes de darle paso al doctor Antonio Cremades, pues como todos estos días vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos ante tu presencia un día más en este ciclo de conferencias y queremos tu presencia. Que tu Santo Espíritu dirija a Antonio Cremades. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Antonio, bienvenido. Adelante. Ayer quedamos fascinados, muy bueno el tema y seguro que lo que nos vas a tratar hoy también. Así que cuando tú quieras. Bueno, pues muchas gracias por un día más, una oportunidad de poder compartir. Hoy es el día de Darwin. Sabéis que el miércoles ya os hablé de esto, de que cada 12 de febrero de cada año se celebra pues el Darwin Day, que bueno, pues se aprovecha no solamente para conmemorar ese aniversario, sino para reconocerle pues, a Charles Darwin por sus aportes a la ciencia y además promover pues, la práctica de la ciencia en general. ¿Sí? Esto ya os lo he comentado en varias ocasiones, pero hoy ya es por fin ha llegado el día 12, que es ese día especial para los evolucionistas que cada año pues, tratan de recordar con distintos actos, conferencias y demás. Os quiero leer alguna cosita que hoy ha salido en internet y demás sobre el día de hoy. Por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el mayor organismo público de investigación de España, pues hoy ha hecho un comunicado que quiero leerlo, lo tenéis literal. Hoy, 12 de febrero de 2021, celebramos el Darwin Day. Charles Darwin, uno de los científicos más grandes de la historia, propuso junto con Wallace que todos los seres vivos provienen de un antepasado común y que han evolucionado por el mecanismo llamado selección natural. Así que aquí veis como una nota, nada menos que del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo, el mayor organismo público de investigación que tenemos en España, como hoy pues ha tenido a bien poner este comunicado por tratarse de ser un aniversario de Charles Darwin, ¿no? Aquí tenéis también otras. Perdona, Sí, Antonio, ¿no estás sí, compartiendo pantalla? no estoy compartiendo pantalla, pues entonces hemos empezado bien. Ahora nos hemos dado cuenta. Lo siento. No hay problema. Y a Que ver cómo hago todos los errores sean esos. compartir Gracias. pantalla. Se me ha pasado. Me lancé. Esto es ahora sí, ¿no? A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, solo tienes que darle a ampliar. Ahora hay que darle para que se vea en grande. Si es que esto quiere hacerlo. Bien. Ya está, ok. Bueno, el problema va a ser para leer. A ver, muy bien. Bueno, pues estaba diciendo que hoy es un día especial, 12 de febrero, que cada año en esta fecha, pues bueno, se celebra el Darwin Day, ¿no? Entonces hoy estamos a 12 de febrero, pues aquí tenemos un comunicado del CSIC que trata pues de reconocerle a Darwin pues el mérito y también a Wallace, porque finalmente los dos encontraron, digamos, el método, la manera, el mecanismo a través del cual la naturaleza produce la evolución, ¿no? Y entonces, pues aquí tenéis delante de vosotros pues ese comunicado que estaba comentando hace un momento.
Hay otras anotaciones que han llegado, como esta, de un día especial para la humanidad, en especial para quienes valoramos el aporte de la ciencia para comprender de dónde venimos y quiénes somos. ¿Eh? Son dos preguntas que nos estamos haciendo. Aquí tenéis otro, se cumple el 212 aniversario. En el año 2009 se celebraba el 200 aniversario, han pasado desde entonces estos 12 años y ahora dice se cumple el 212 aniversario del nacimiento de Charles Darwin, una de las personalidades que más han representado para el avance de la ciencia en la historia de la humanidad. Día de Darwin, Darwin Day, en fin, es como unas felicidades, ¿no? En Bilbao pues, están realizando charlas y demás. Una de ellas me ha llamado la atención, cambios globales en la historia de la Tierra. Ha coincidido con nuestro tema de mañana, pero nosotros lo vamos a hacer con otro derrotero. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿No? Justo lo estábamos comentando. En fin, esto simplemente es para que veáis que es un día muy, muy importante y que, bueno, pues de alguna manera Internet pues hace reflejo. Esto simplemente es recordar cómo en el año 2009 pues se celebraba el doble aniversario, el 200 años por el nacimiento de Charles Darwin, que nació en 1809, y el 150 aniversario por la obra cumbre El origen de las especies, un 24 de noviembre de 1859, que ese fue el día que salió El origen de las especies. Por cierto, tuvo un éxito tremendo, algo increíble, fue un bestseller para su época, porque se agotó el primer día, o sea, salió hoy a la venta y el que se enteró que había un libro muy interesante, revolucionario por sus ideas y demás, y fue al día siguiente a comprarlo y ya no quedaban. En vida Darwin llegó a hacer 6 ediciones, ¿sí? Todas retocadas, revisadas, bueno, se tradujo a no sé cuántos idiomas, o sea, fue un éxito en ventas este libro desde su misma cuna, desde su mismo origen. Y ahora, en este mes de febrero, se está festejando el 150 aniversario también, pero de otra publicación, también de tipo evolutivo, que es El origen del hombre, del libro este, ya lo hemos comentado, y hoy vamos a decir alguna cosita más, ¿sí? Fue publicado el 24 de febrero de 1871, así que han pasado 150 años. Así que este mes estamos festejando 2 cosas, así que es un mes donde el movimiento evolutivo pues, se está vistiendo de galas y está aprovechando las fechas pues, para hacer actividades que promocionen la evolución y la ciencia. Muy bien. Por esa razón estamos nosotros haciendo este ciclo de conferencias, ¿sí? Estamos buscando un sentido para nuestra especie, pero aprovechando esta circunstancia del 150 aniversario de la publicación del origen del hombre, pues estamos sacando una serie de temas de antropología en el que hemos buscado pues tratar de responder o por lo menos reflexionar en torno a estas grandes preguntas que nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué lugar ocupamos en la naturaleza? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Hacia dónde vamos? En fin, esas cosas. Entonces hoy pues vamos a centrarnos en cuál es el lugar de la especie humana en la naturaleza, ¿sí? Este es un poquito la temática de esta noche. ¿Cuál es el lugar de la especie humana en la naturaleza? ¿Qué lugar ocupamos como especie? En el contexto de especies, claro. Estamos hablando siempre en un contexto de especies. Bueno, no hay más remedio que citar a Carlos Linneo para comenzar este asunto. Carlos Linneo fue un investigador muy distinto a Darwin. Darwin es el padre de la teoría de la evolución, mientras que Carlos Linneo pues era creacionista, ¿sí? De forma que él aceptaba la creación, que la naturaleza había sido creada por un ser sobrenatural, por Dios. Así que digamos que Charles Darwin y Linneo se encuentran esta noche un poquito en este tema. El uno va en una dirección
y el otro va en otra dirección. Carlos Linneo, ahí tenéis siglo XVIII, por lo tanto anterior a Darwin, fue un científico naturalista, botánico y zoólogo, era sueco, y él tenía una ilusión, se propuso descubrir el plan de la creación. Increíble, ¿no? Vaya temazo para investigar, es decir, ¿cómo está la naturaleza planificada, organizada? ¿Cuál es el sistema, el orden que está establecido? ¿Cómo lo ha organizado finalmente el creador? Ahí tenéis un cartelito que dice: se conocen alrededor de 1 millón de especies de animales. Evidentemente hoy se conocen muchas más especies que en aquel entonces, pero aunque habían menos de 1 millón de especies conocidas, pero habían unas cuantas. Entonces Carlos Linneo se pegó un trabajazo impresionante de clasificación de plantas, de animales, para buscar ese orden que le permitiera descubrir el plan de la creación, cómo se organizó Dios en la creación. Muy bien, entonces, para trabajar este asunto, lo primero que hay que hacer es tratar de averiguar el orden de la naturaleza. Porque cuando uno sale a la naturaleza, pues está todo mezclado, claro. Están las plantas, están los animales, animales de distintas clases, plantas de distintas clases. Uno se encuentra con árboles, arbustos, hierba de diferentes especies, simplemente un paseíto sin ir a ningún lugar especial, y uno va mirando y va encontrando pues muchísimas plantas de diferentes especies, y lo mismo pasa con insectos y, bueno, pájaros. Es decir, la naturaleza está como un río revuelto. O sea, cuando uno la contempla, está todo mezclado. Entonces, así no hay manera de encontrar el significado de la naturaleza, el sentido, es decir, qué orden, qué organización hay detrás. Entonces, el trabajo de Linneo fue muy, muy importante, porque él trató de encontrar ese orden en la gran mezcla que hay de individuos. Bueno, así que lo que hizo fue clasificar a los seres vivos, y al clasificarlos, pues vio que Dios no creó a las distintas especies de una manera anárquica, sino con arreglo a unos pocos planes estructurales y a un número limitado de variantes de esos planes estructurales, de manera que cada especie tiene su sitio en la naturaleza, según su pertenencia a un grupo o a otro. Es decir, vuelvo a leerlo, pero esta vez solamente lo subrayado en azul. Al clasificar a los seres vivos, vio que Dios creó a las distintas especies con arreglo a unos pocos planes estructurales, de forma que cada especie pues tiene su sitio en la naturaleza. Y es muy interesante, ¿eh? No hay ningún animalito, ninguna planta que esté fuera de foco, sino que pertenece a un grupo, ¿sí? Está ubicada en un grupo. Bueno, al tener ordenados todo esto, lo vamos a ver ahora dentro de unos minutos, al tener ordenado a miles y miles de especies, imaginaros qué trabajazo hizo, se podía contemplar por primera vez una panorámica de la vida que nunca habíamos visto. Vuelvo a repetir, como la naturaleza, cuando uno se pasea por ella, está todo mezclado, plantas, animales y además de distintas especies y grupos, y lo mismo ves un árbol, que ves un arbusto, que ves hierba. Entonces, el haber ordenado a las especies, eso permitía poder ver de una forma especial que nunca habíamos podido ver, ¿sí? Y es que permitía comparar a unos grupos con otros, poniendo en evidencia las similitudes y las diferencias, ¿sí? Es decir, por primera vez podíamos comparar. Al estar cada uno ordenado en su grupo, entonces podíamos comparar los grupos, las características de unos grupos con otros, podíamos ver en qué se parecen, en qué se diferencian, y de esta manera esto fue revolucionario porque permitió estudiar la naturaleza como nunca. Esto fue un gran paso. El trabajo de Linneo fue tan importante que hoy día sigue siendo utilizado por los biólogos, ¿sí? O sea que no es agua pasada, a pesar de ser un autor del siglo XVIII,
si el trabajo fue tan bueno que ha sido capaz de traspasar muchos años. Bueno, fijaros, un poco el plan de la creación. Estoy haciéndolo muy sencillito. Vamos a dejar las plantas a un lado, puesto que estamos estudiando el ser humano pertenece a este grupo. Hay varios reinos, sabéis que hay 5 reinos, y uno de los reinos son los animales. No vamos a perder el tiempo con los demás, porque ya tenemos suficiente tela para cortar esta noche. Entonces vamos a centrarnos en el reino de los animales. El reino de los animales, así a grandes rasgos, tendríamos los invertebrados y los vertebrados, como los tenéis ahí. Los invertebrados, vamos a decirlo de una forma sencilla, pues es los que no tienen hueso, y los vertebrados son los, ya lo dice la palabra, de vértebras, tiene hueso. Bueno, dentro del grupo de los vertebrados, pues tenemos esos 5 subgrupos, y dentro del grupo de los invertebrados, pues ahí tenemos a grandes rasgos. Yo no me estoy proponiendo poner aquí a todos los seres existentes. Simplemente es un ejemplo de panorámica, donde hay una clasificación, ya hay un ordenamiento. Y entonces, por ejemplo, si son esponjas de mar, pues están en su grupo de los poríferos. Si son medusas o corales, pues pertenece a los cnidarios. ¿Sí? Si son lombrices de tierra, sanguijuelas, todo esto, en los anélidos. Si se trata de erizos de mar o estrellas de mar, son equinodermos. Si se trata de un caracol, un mejillón, un pulpo, un calamar, pues ya son moluscos. ¿Sí? Entonces, estos animales tienen unas características que tan comunes que se los puede agrupar. Así que los moluscos es un grupo, equinodermos es otro grupo, anélidos es otro, y así sucesivamente. Y todos los animalitos que pertenecen a cada uno de estos grupos tienen muchas afinidades entre sí. Por eso se los ha reunido en ese grupo. Si seguimos, pues tenemos los cangrejos en los crustáceos, los ciempiés en los miriápodos, las arañas, escorpiones en los arácnidos, y si se trata de una mariposa, una abeja, una hormiga, en el grupo de los insectos. De manera que cualquier invertebrado, por las características que tiene, pues se los mete en un grupo o en otro. Y no queda ninguno fuera, todos pertenecen a algún grupo. Es decir, cualquier animal está integrado en la naturaleza. ¿Sí? Y no solamente porque esté en la naturaleza, sino porque por sus características pertenece, si me permitís la expresión, a un club o a otro club. ¿Sí? Entonces, todos los animalitos que se parecen entre sí, pues pertenecen al club de los arácnidos o de los insectos o de los equinodermos, según sus características. Bueno, los vertebrados pasa lo mismo. ¿Sí? Yo creo que no hace falta estudiar una carrera de zoólogo para distinguir un pez de un anfibio o de un reptil de un ave o un mamífero. Todo el mundo sabe lo que es un pez, todo el mundo sabe lo que es un anfibio, estamos hablando de ranas, sapos, todo el mundo sabe lo que son los reptiles, puede ser una lagartija, puede ser un cocodrilo, puede ser una serpiente. Las aves, pues todo el mundo sabe lo que son. Y los mamíferos, pues más de lo mismo. Todo el mundo sabe lo que es un mamífero. Un tigre, un león, un elefante, una ballena, nosotros mismos somos mamíferos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una especie de estudio así, rapidito. Nosotros como especie humana, ¿en dónde estaríamos metidos en la naturaleza? ¿En el reino vegetal, por ejemplo? No, ¿verdad? Nosotros, ¿dónde estaríamos? Lo normal es que pertenezcamos al reino de los animales. ¿Sí? Espero que nadie se enfade porque diga una cosa así. Estamos tratando de analizar y además reflexionar sobre lo que analizamos. Entonces, si miramos los 5 reinos que hay, no he querido ponerlos por no meter demasiados nombres en el esquema, pues veremos que hay 5 reinos y es indudable que nosotros solo pertenecemos a uno de esos reinos, que es el reino animal. Y está los invertebrados por un lado y los vertebrados por el otro. Si miráis los invertebrados, no pertenecemos a ninguno. No tenemos ninguna morfología que se parezca a un erizo, una estrella de mar o a un caracol.
o a una araña, o a una mariposa. Es evidente que nosotros no encajamos en ningún grupo de invertebrados por nuestras características. Y si miramos los vertebrados, evidentemente no somos peces, ni tampoco anfibios, ni tenemos características de reptil, ni plumas y alas y volamos. Somos mamíferos, pero plenamente mamíferos. Quiero decir que no es que tenemos alguna característica por ahí y los científicos de alguna forma a presión nos han metido en el grupo de los mamíferos. No, es que somos plenamente mamíferos. Es nuestro grupo natural. ¿Me explico? Estos grupos que tenéis aquí son grupos naturales, ¿sí? Todos los animalitos que hay en cada rectángulo de estos que he puesto tienen todas las características idóneas pertenecientes a su grupo. Entonces, nosotros tenemos todas las características de los mamíferos, ¿sí? No es algo que hay que meternos ahí con calzador y que cuando uno lo mira cierra un ojo y dice, bueno, a saber, esta gente que anda siempre buscando. No. Es que tenemos todas las características típicas de un mamífero. Así que nosotros estamos dentro de la naturaleza ubicada en ese grupo. Linneo nos puso ahí, no crean que esto es cosa de los evolucionistas. Sí, Linneo era creacionista, lo acabo de indicar, y él clasificó a la especie humana, la ubicó dentro del reino de los animales y dentro de los mamíferos, de la clase mamífero. Muy bien. Algunos órdenes de los mamíferos. Vamos a dejar ya el resto, puesto que ya sabemos que pertenecemos a los mamíferos. Ahora vamos a mirar. Los mamíferos es una clase muy polifacética, ¿sí? Y aunque todos tienen en común los rasgos de un mamífero, nosotros también, por supuesto, sin embargo, pues fijaros la variedad que hay. No sé si conocéis a los ornitorrincos, que son unos animalitos muy especiales, los canguros, los conejos, murciélagos, las ratas, erizos terrestres, el tigre. Entonces, ¿con cuál os sentís identificados en estos grupos? ¿Cuál creéis que dentro de la clase de los mamíferos sería el grupo natural humano? Natural. Si miramos, por ejemplo, los cetáceos como la ballena, pues no vivimos en el agua ni tenemos forma de pez, aunque la ballena sea un mamífero, ¿no? Esa forma fusiforme típica para desplazarse por el agua. No somos, no tenemos la misma característica de un cetáceo. Tenemos en común algunas cosas porque somos mamíferos, pero yo no veo que el ser humano se pueda identificar de una forma natural con los cetáceos. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con los carnívoros. ¿Sí? Tenemos cosas en común con un gato, o con un león, o con un tigre, pero nuestro grupo natural no es el de los carnívoros. Tenemos otra fisonomía. Y si nos metemos con los proboscidios, pues pasa igual. ¿Sí? No es nuestra morfología muy cercana a los elefantes. Lo mismo podría decir de los marsupiales. Con los canguros, nosotros no caminamos dando saltos como los canguros y tenemos unas patas traseras más largas que las delanteras en ese sentido, que permitan el salto. Ni perisodáctilos como la cebra, por ejemplo, o el caballo. Ni tenemos la fisonomía de un artiodáctilo, como puede ser un camello, un dromedario, una llama. Entonces, si somos sinceros, pues veremos que nuestro grupo natural es el de los primates. Y yo sé que, en fin, este tema no es fácil de dar. Porque claro, nos han hablado tanto que venimos del mono, que no podemos oír hablar de los monos, y menos que sea nuestro grupo natural. Es decir, nosotros pertenecemos al reino animal, pertenecemos a la clase de los mamíferos y al orden de los primates, de forma natural. Yo ahí he puesto orangutanes, gorilas, chimpancés, pero también estamos nosotros. Es decir, de todos estos grupos que están ahí en el esquema, os he puesto un ejemplo de cada uno. Tenéis el nombre del grupo arriba y abajo es un ejemplo. Bueno, pues no sé si en alguna ocasión habéis visto chimpancés o gorilas o orangutanes en algún documental o fotografías o en un zoológico.
pero es nuestro grupo natural. Tenemos muchas cosas en común y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Así que la especie humana está integrada en la naturaleza. No somos un grupo punto y aparte, nada que ver con la naturaleza. Yo estoy aquí, la naturaleza está allá. No, nosotros sí, somos una especie integrada en la naturaleza. ¿Sí? De manera que tenemos nuestro grupo natural. Digo grupo natural, porque no es un grupo al que mete al ser humano con calzador, a presión. Como sea, tenemos que pertenecer a un grupo y finalmente es este. Sino que si nosotros, a repetir, Linneo nos colocó ahí como creacionista, era un científico muy destacado de su época y anterior a Darwin. Por lo tanto, ninguna presión de evolución. Pero cuando se puso a ordenar la naturaleza y a clasificar las especies, se dio cuenta que el ser humano había que colocarlo aquí, porque es nuestro grupo natural. ¿Ah? Bueno, pues aquí tenéis algunas especies: el orangután, gorila, chimpancé, el gibón, mandril, babuino, los monos aulladores, araña, capuchino, el Macacus rhesus, por ejemplo, cercopiteco, los titís, y muchos más, ¿eh? Aquí he puesto simplemente algunos a modo de ejemplo. De todos estos que veis, los tres más parecidos los he puesto arriba, ¿sí? Es decir, dentro de los primates, los que más se parecen a nosotros son los tres que tenéis en primera fila, debajo del cartel de orden de los primates. Ahí tenéis el orangután, el gorila y el chimpancé, que serían los tres más cercanos a nosotros, ¿sí? Y es así, tanto es así que se les llama antropomorfos. Antropomorfo significa que tienen forma humana, ¿sí? Antropo y morfo, antropomorfo de forma, semejanza al ser humano. Y es que son los tres que más se parecen a nosotros, y si me presionáis un poquito, pues el chimpancé de los tres es el más cercano a nosotros en semejanza. Y eso es así, ¿sí? Podemos cerrar los ojos, mirar para otro sitio, meter la cabeza bajo tierra como el avestruz, que por cierto eso no es cierto, pero bueno, es un dicho y ahí está. Podemos mirar para otro lado, podemos cerrar los ojos, pero eso es una evidencia. ¿Sí? Eso es un dato, no es una interpretación. Aunque cuando uno observa, pues se da cuenta que esa es la realidad. Es decir, cuando Dios nos creó, para el que es creacionista, nos hizo de esta manera. Y hizo un grupo de animales que se asemejaban a nosotros. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito sobre esto a continuación y en el día de mañana. Bueno, aquí tendremos las categorías taxonómicas a las que pertenece nuestra especie. ¿Sí? Pertenecemos al reino animal, al tipo vertebrados, a la clase mamíferos, al orden primates. Estos son categorías taxonómicas, el reino, tipo, clase, orden. Y pertenecemos a la familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens. ¿Sí? Lo que pasa es que se repite Homo porque las especies siempre traen dos nombres. ¿Sí? El nombre del género, que es el primero, y el segundo es el de la especie. Por eso se pone Homo sapiens, se repite el Homo del género. Bueno, esa sería la clasificación de un ser humano así a grandes rasgos. Bueno, así que antes de abordar esto, ¿sí?, para no distraeros, podemos decir que en esta primera exploración de la naturaleza nos hemos encontrado que el ser humano está plenamente integrado a ella, hasta tal punto que nuestras características físicas permiten una clasificación natural dentro de los vertebrados, bueno, dentro de los animales, vertebrados, mamíferos, primates. ¿Sí? Eso es algo evidente. ¿Sí? Así que en este primer acercamiento ya tenemos eso. Vamos ahora a un segundo acercamiento. En este caso lo vamos a hacer con la Biblia. ¿Y qué es esto? Pues es un esquema de la semana de la creación, tal y como está descrito en el primer capítulo de Génesis. Lo que he hecho es un esquema, un resumen.
Entonces, como no tenemos mucho tiempo para explayarnos, ahí tenéis en la columna, digamos, de la izquierda, los días 1, 2 y 3 de la semana de la creación, y en la segunda, a la derecha, pues tenéis el día 4, 5 y 6 de la semana de la creación. Entonces, fijaros una cosa muy interesante. La semana de la creación es simétrica. Eso llama mucho la atención, porque en la naturaleza está cargadísima de simetría. Algún día podemos hablar de la simetría en la naturaleza, pero es importante, ¿sí? Y aquí en el relato de la creación se observa esa simetría. 6 es un número par que permite organizar los días de 2 en 2. De forma que el día 1 se corresponde con el 4, el día 2 se corresponde con el 5 y el día 3 se corresponde con el 6. ¿Qué significa que se corresponde? Que lo que pasa el día 1 y lo que pasa el día 4 tienen que ver. O dicho de otra manera, lo que pasa el día 4 depende de lo que ocurrió el día 1. Lo que pasa el día 5 depende de lo que ocurrió el día 2. Y lo que pasa el día 6 depende de lo que ocurrió el día 3. Fijaros, en el día 1 se crea la Tierra, aparece la luz, y en el día 4 pues aparece el Sol y la Luna, que son astros que tienen que ver con la Tierra, en el sentido de que la Luna es nuestro satélite y el Sol es nuestra estrella. Entonces tiene una conexión 1 con 4. Por eso he puesto en rojo en los dos, para señalar esa correspondencia. El día 2 y el 5 tienen la misma correspondencia. En el día 2 es cuando se distribuye el agua y se forma el espacio-cielo. Y el 5, Dios crea los animales que viven en estos medios. Es decir, los animales acuáticos que viven en el agua y los voladores, que son los que van, se desplazan por el cielo. Estamos haciéndolo muy resumidito porque no se puede más. Pero fijaros que Dios crea los animales acuáticos y voladores el 5, porque en el 2 creó, digamos, o distribuyó, no creó, distribuyó el agua e hizo, en este caso sí, el espacio-cielo. Y fijaros ahora en el 6. Ahí se crean los animales terrestres, porque en el 3, digamos que se creó el Pangea, es decir, ese continente que englobaba a todos los continentes de hoy, antes que se rompiera. Había un único continente, los científicos le han llamado Pangea, de Pangea, Pan es unidad y Gea es tierra, una sola tierra. Bueno, en el texto, en el día 3, se habla muy bien de cómo se forma ese Pangea, cómo Dios creó ese Pangea. Y justo el día 6 crea los animales que viven en el Pangea, que son de tierra, y las plantas terrestres. De las acuáticas no habla nada en el día 2, pero de las plantas terrestres sí habla el día 3. Y justo los animales terrestres viven en el Pangea y se alimentan de plantas que están en el Pangea. Así que el 6 es dependiente del 3. Fijaros que ahí se crea la especie humana. Es decir, el mismo día que Dios creó los animales terrestres, crea la especie humana. ¿Por qué? Porque somos una especie terrestre. Nosotros no vivimos en el agua, ni volamos. Entonces, el lugar natural de nuestra especie es junto a los animales terrestres, porque ellos y nosotros vivimos en el Pangea. Entonces, fijaros que Dios no dedicó un día a la especie humana. Dios podía haber hecho lo siguiente: haber creado en el día 5 los animales acuáticos, voladores y terrestres. Os he dicho de otra manera, el día 5 Dios podía haber creado todos los animales y haber dejado el día 6 solo para crear nuestra especie. Pero no es así. No le dedicó un día exprofeso para nosotros, sino que nos creó dentro de un grupo de animales concretos, y nosotros somos una especie terrestre y estamos con los que nos corresponde. ¿Sí? Entonces se ve claramente que Dios, a la hora de crear, nos integra en la naturaleza. No nos hace punto y aparte, sino que somos creados el día que corresponde juntamente con los otros animales que viven en el medio terrestre. Muy bien. San Francisco de Asís decía, llamaba a los animales hermanos y hermanas, pues todas las criaturas provienen de la misma fuente
y por tanto, en cierto sentido, todos somos miembros de una familia, ¿sí? Es decir, está clarísimo que según este contexto que acabo de mencionar, pues somos hermanos de creación, ¿sí? Y además mellizos, porque fuimos creados el mismo día. Estoy refiriéndome a los animales terrestres. Y el día anterior fueron creados los animales acuáticos y voladores. Así que en estos 2 días aparecieron los animales. Y uno de esos 2 días aparecimos nosotros, como ya hemos mencionado. Así que, en realidad, desde un punto de vista metafísico, religioso, somos hermanos, porque provenimos del mismo padre y nacimos en una fecha similar. Estoy hablando de los animales terrestres, con lo cual, pues somos hermanos mellizos, ¿no? Bueno, animales y humanos fuimos creados igualmente a partir de la Tierra. Esto es muy importante. Fijaros que ya hemos hablado de que pertenecemos a un grupo natural, como es el de los primates, mamíferos, vertebrados. Hemos hablado que incluso la Biblia nos integra en la semana de la creación, de manera que no nos hace punto y aparte, sino que fuimos creados en conjunto con los animales que nos corresponde por el medio en el que vivimos. Y ahora vamos a pasar a la tercera cosa, que ya la sabemos de ayer, y es que animales y humanos fuimos creados igualmente a partir de la tierra, ¿recordáis? Dios modeló al hombre del polvo de la tierra, es decir, Dios usa la tierra como materia prima para fabricar nuestro cuerpo. Y la ciencia nos dice que estamos hechos de tierra, ¿sí? Tenemos los mismos elementos químicos que contiene la tierra sobre la cual nos movemos, ¿sí? Y los animales, recordáis, que usan incluso los mismos verbos. Disculpad que he puesto los verbos, Yitzer y Adama y demás, pero es para que podáis ver que el texto incluso usa los mismos vocablos para describir la creación de los animales de la creación del ser humano. ¿Y eso qué hace? Pues que compartamos composición química. De manera que los animales y nosotros estamos hechos de lo mismo. Esto se llama semejanza bioquímica. Ahí tenéis que los bioelementos, los elementos que forman parte de los seres vivos, se clasifican en primarios, secundarios, oligoelementos. Los primarios son los más abundantes, ¿sí? Ahí tenéis algunos: el carbón, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. El 96% de cada uno de nosotros está formado de estos elementos químicos. Pero también hay otros que ya tienen un porcentaje más pequeño, como 3,3%, como puede ser el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, cloro, ¿sí? Que también forman parte de nosotros. Y los oligoelementos son aquellos elementos que se encuentran en los seres vivos en pequeña cantidad, pero que son importantísimos, como puede ser el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los animales, como decía ayer, sea una pulga, un elefante, un ser humano, tenemos en común la composición química. Nada tiene el hombre especial. No hay un elemento químico que es nuestro, sino que nosotros compartimos con todos los demás la misma composición química. También veíamos que compartíamos el mismo aliento de vida, ¿sí? Decíamos como Dios sopló en su nariz aliento de vida para que el hombre fuera un ser vivo, ¿no? Y vimos estos textos, que los estoy recordando, el Eclesiastés 3, 18, 20, que los dos, animales y humanos, tienen el mismo aliento de vida. No es que tenemos aliento de vida, sino que tenemos el mismo aliento de vida. Ayer ya estuvimos explicando que este aliento es neutro, que lo que nos diferencia es el cuerpo, que el aliento es común, es neutro, es como la electricidad para las máquinas eléctricas que fabricamos los seres humanos. Así que compartimos también el aliento de vida. Para que veáis que el ser humano está bien integrado en la naturaleza. A veces decimos la naturaleza como si estuviera fuera de nosotros y nosotros no tenemos nada que ver. No, nosotros estamos integrados en ella, formamos parte de ella. Por creación, para los que pensamos que ha habido una creación. Luego vamos a ver cómo hay varios tipos de interpretación. ¿Recordáis que cuando el hombre fue creado, lo he puesto en la primera línea, y el hombre llegó a ser un ser vivo? Y el término en hebreo es nefesh hayá. Y ese nefesh hayá lo encontramos con los animales acuáticos,
lo encontramos en los animales terrestres. Es decir, los seres vivos son nefesh hayá, son seres que respiran. Por lo tanto, tenemos esos tres componentes en común. El componente químico, la misma composición química, el componente de vida, sea lo que sea. Ayer ya dijimos que no éramos capaces de definir lo que es la vida. Y finalmente, como consecuencia de juntar el cuerpo y la vida, pues somos seres vivos. Bueno, todo esto es en común. Os lo vuelvo a repetir así rapidito para que veáis la de cosas en común que tenemos. El cuerpo de todos los animales está constituido por células. Ayer también de alguna manera dijimos algo. Es decir, mi cuerpo está hecho de células. El de un elefante también, el de una pulga también. Las células tienen una estructura parecida. No solamente estamos hechos de células, sino que las células además son muy semejantes. Cuando en biología se estudia la célula, no estudiamos la célula de la pulga, la célula del elefante y la célula humana, estudiamos la célula, punto. ¿Sí? Porque tienen una estructura semejante. Así que estamos hechos de células, todos los seres vivos estamos hechos de células que se parecen un montón unas con otras y prácticamente igual de grandes, salvo algún caso excepcional, como puede ser una célula nerviosa. Y es muy interesante esto. De forma que yo os decía ayer que un elefante es más grande que una pulga, no porque tenga células más grandes, sino porque tiene más células. Es como si fuera cada ser vivo, pues una ciudad, y hay ciudades que tienen más millones que otros, ¿sí? Hay ciudades que a lo mejor solo tienen 1 millón, y hay ciudades que tienen 2 millones, y hay ciudades que tienen 5, etc. Bueno, pues los animales grandes son grandes ciudades y los animales más pequeños son ciudades más pequeñas porque tienen menos células. Pero hay una semejanza celular clarísima. Bueno, y hay una semejanza genética. Ay, lo que podemos hablar de esto. Aquí os he puesto este esquemita muy interesante. Por ejemplo, compartimos con el chimpancé el 90% de nuestro ADN. El 90%. Y yo he querido ser muy prudente, porque sabéis que hay gente que habla del 99%. Los que son un poco más prudentes, el 95%. Bueno, yo he querido ser un poquito más prudente, un 90%. Pero eso significa que compartimos mucha genética. Hay muchos genes en común. ¿Sí? Y luego, bueno, la estructura de los cromosomas y las leyes genéticas, las leyes de Mendel, Mendel las descubrió en las plantas, pero se aplican a los animales y a los seres humanos. Las leyes son universales. Es decir, la genética es común. ¿Sí? Ahí tenéis el ratón, que compartimos con él el 88% del ADN, con la vaca el 85%, con el perro el 84%, con un pez, como puede ser el cebra, 73%, el ornitorrinco que mencionamos, 69%, y con una gallina, una humilde gallina, compartimos el 65%. Y esto es objetivo. Estos son datos. Aquí no estamos interpretando absolutamente nada. Simplemente estamos paseando por la naturaleza con los ojos abiertos para observar las cosas como son. Y yo esto no lo discuto. Podemos equivocarnos en algún tanto por cien, como decía el chimpancé, ¿sí? Podemos hablar del 90, 95, 99, bueno, depende de unos estudios, otros, pero es evidente para mí lo que me dice ese 90 es que tenemos muchísima genética en común. Y eso es cierto. Eso yo no voy a perder un minuto con este asunto. Entonces, claro, si genéticamente nos parecemos, pues nos vamos a parecer en otras cosas. Si el ADN, que son como los planos del arquitecto, en base al cual se construye el edificio, ayer hablábamos del cigoto, que es el resultado de unir un espermatozoide con un óvulo. Nosotros tenemos 46 cromosomas. El espermatozoide aporta 23 y el óvulo otros 23. Así que 23 de uno y 23 del otro hace 46. Ese nuevo organismo, que decíamos ayer que somos únicos, irrepetibles, individuales, nunca ha habido nadie como nosotros ni lo volverá a ver, somos como somos porque el plano del ADN tenía todos los datos de cómo construirnos. Evidentemente influye también el medio ambiente, ¿sí? Es
Es decir, yo puedo tener un plano para construir una vivienda de 3 pisos, pero a lo mejor no puedo pasar de una planta porque no tenía suficiente material. Es decir, la alimentación juega un papel importante. Si yo estoy pasando hambre cuando es la época de crecimiento, pues posiblemente no crezca todo lo que el plano dice porque no hay elementos suficientes de construcción. Si yo quiero construir un edificio de 3 pisos y no me llega los ladrillos, los bloques de cemento, lo que sea, más que para un piso, pues lo demás está en el plano, pero me quedo con un piso, ¿sí? Entonces, si hay semejanza genética, va a haber semejanza morfológica. Y ahí tenéis un ejemplo muy, muy sencillo. La patita de una rana, la patita de una lagartija, la pata de un gato. Compararlo con el brazo, por ejemplo, de un ser humano. Fijaros, pieza por pieza. Está en colores, muy didáctico, para poder ver las piezas. Fijaros que coinciden. O sea, la patita anterior, estamos hablando, de una rana, o la patita de una lagartija, o la pata de un gato, tiene la estructura de un ser humano. Eso se llama extremidad quiridio, ¿sí? Es decir, sigue el mismo modelo. Entonces se nota que si ha habido un creador o si es por un proceso evolutivo, y después vemos, pues evidentemente esta rana, este gato, esta lagartija y el ser humano tienen en común, porque tienen esa estructura que se asemeja. En el caso de la ballena, ya hay unos arreglos y modificaciones que, aunque conservan las piezas, a veces hay alguna pieza que falta, a veces las piezas se alargan o se acortan, engruesan o se afinan, pero la estructura de la ballena, la aleta de una ballena, estamos hablando de las 2 aletas anteriores, claro, de una ballena, pues fijaros que tiene la estructura, el modelo, ¿sí? Aunque hay modificaciones importantes. Y lo mismo podemos decir del murciélago y lo mismo podemos decir del ave. Pero se nota que ahí hay una homología. Fijaros que entre todos los vertebrados, menos los peces, ¿no? Entonces, eso es así. Habrá que interpretarlo. Porque acordémonos que dijimos el primer día que la ciencia tiene como 2 partes. Una son los datos y luego hay que interpretarlos. Estos son los datos. Lo que estoy mostrando esta noche es puro dato. Luego habrá que interpretarlos, pero ahí están las cosas como son. Y esto yo no lo discuto porque esto son evidencias, vamos, súper claras. Bueno, aquí, como estamos hablando del ser humano, pues fijaros los esqueletos de un ser humano, el de un chimpancé, fijaros los huesos, aunque veáis el chimpancé que está inclinado, pero fijaros la similitud, o sea, fijaros los huesos del brazo o los de la pierna o los del tronco con las costillas, la columna vertebral, veréis que sigue el mismo modelo. O sea, esto es evidente que sigue el mismo modelo, ¿sí? Y luego en medio tenéis un Australopithecus afarensis. El miércoles yo hablé del Australopithecus. Los Australopithecus son, para mí, es mi interpretación, son monos que se han extinguido, ¿sí? Pero son monos que se parecen más a nosotros que un chimpancé. O sea, los chimpancés no son los monos más parecidos a nosotros que han existido alguna vez, sino que, por ejemplo, el caso del chimpancé es el mono que más se parece a nosotros de las especies vivas. Pero en el pasado existieron otras que se han extinguido, como es esta que tenéis ahí, afarensis, el Australopithecus afarensis, que el grado de parecido con nosotros es mayor. Por eso los evolucionistas dicen pues, que el Australopithecus está, o el género Australopithecus está, digamos, entre los ancestros. Bueno, el parecido es innegable. Y que el Australopithecus afarensis se parece más a nosotros que un chimpancé es inevitable. Eso, y se pone de pie porque parece ser, por estudios que se han hecho de los huesos fósiles que han llegado hasta nosotros, parece ser que el Australopithecus tenía la capacidad de estar de pie y caminar de pie. Por eso se ha puesto el chimpancé encorvado y el otro se ha puesto más vertical porque se piensa que ya caminaba a 2 patas. Bueno,
sea así o no, aunque todo indica que parece ser que la cosa es así, el caso es que es indudable que el Australopithecus afarensis fue un mono más parecido a nosotros. Así que el chimpancé no es el que más se parece. Hoy día sí, de entre los vivos, pero si tenemos en cuenta los muertos, hubo una especie, bueno, una especie, varias especies, no solo es esta, varias especies de australopithecus que evidentemente se parecían más a nosotros que los actuales chimpancés. Bien, si le quitamos el pelo al orangután, chimpancé y gorila y lo comparamos con un ser humano, aquí abajo tengo las referencias bibliográficas para que no penséis que he sacado este dibujo de un cómic, pues fijaros que el grado de parecido es muy grande. Si lo miráis, yo no estoy manejando la palabra siempre parecido o semejante. No me oiréis que diga igual. No estoy diciendo que estos cuatro son iguales, porque no lo son. Uno tendría que estar ciego para decir que son iguales, pero sí semejantes. Se parecen, claro que sí. ¿Sí? Se nota que fueron creados, o para el que cree en la evolución, pues son especies cercanas. ¿Sí? Si comparáis, yo qué sé, con un canguro o con una cebra o un león, pues evidentemente esta estructura está más cercana a nosotros. ¿Eh? Y por poner algún detalle, pues fijaros las manos. Aquí tenéis varias manos. Yo hice la tesis doctoral en antropología física, y estudié la mano. Así que aquí tenéis un conjunto de manos y fijaros que hay manos que se parecen mucho a la nuestra. Mirad la de Saimiri, esta es la nuestra, mirad la del mono Saimiri, mirad la del lomo, mirad la mano del gorila. Hay manos que son, bueno, muy pintorescas, como las que tenéis en la fila de arriba, pero en general la estructura de la mano es como la nuestra. Fijaros las orejas. Es que hay orejas que casi se podría hacer un trasplante si hay alguien que por un accidente tiene la desgracia de perder una oreja. Fijaros la oreja, por ejemplo, del chimpancé o la del gorila respecto a la nuestra. O sea, se nota, siempre hay algún caso por ahí como el gálago o el tarsius, que las orejas son muy de aquella manera, pero en general se nota que sigue un tipo común. Bueno, y si veis estas dos fotografías, pues yo he visto a más de un ser humano con esa posición y esa cara. O sea, ese pose del mono que está a la izquierda, de ese chimpancé que está a la izquierda, pues es una pose sentadito ahí, poniendo los brazos apoyados en las rodillas y como si estuviera pensando, mirando qué pasa, pues son poses muy, muy particulares de primates. Entonces, es un hecho que el grado de semejanza de estos animales pues es muy grande. Bueno, podríamos pasarnos toda una conferencia solamente con esta lámina. La semejanza etológica. Etología significa conducta, comportamiento. Si estudiáramos la conducta social, no podéis imaginaros la de cosas que veríamos en común. Jerarquía, el espacio individual, el altruismo, hasta la guerra. Hay animales que hacen guerra. Y no solamente grandes, como pueden ser un grupo de chimpancés contra otro. Puede ser hormigas mismo, un hormiguero contra otro y cosas así. ¿Sí? La conducta social es increíble, la de semejanzas que hay. La conducta reproductora ni te cuento. Por ejemplo, en el cortejo, la de animales en el que el macho canta a la hembra para cortejarla, la danza, sustancias químicas. Nosotros nos hemos inventado las colonias y los perfumes. Hay animales que los tienen para atraer al sexo contrario. La apariencia, hay animales que se visten con un plumaje impresionante, pensando en las aves, por ejemplo, como el macho se adorna para impresionar a la hembra y conquistarla. Hay animales que se hacen regalos
para conquistarlo. Normalmente casi siempre es el macho el que hace estas cosas para atraer a la hembra. El papel de la hembra es el elegir, ¿sí? Digamos que el macho se presenta con sus talentos y aptitudes y ella tiene la última palabra, nunca mejor dicho, ella acepta o rechaza. Entonces el animal puede cantar mejor o peor, pero lo intenta y la hembra pues lo aceptará o lo rechazará. Y lo mismo con la apariencia, con regalos, ¿sí? Podría contar muchas anécdotas, incluso de observaciones personales que he hecho. Es increíble, ¿no? El cortejo, el grado de parecido. Fijaros que he puesto ahí hasta beso alimentario. Y, bueno, en fin. El cuidado maternal no hace falta que insista, de cómo las mamás cuidan a sus crías en la naturaleza, entre mamíferos. Tú acércate a una leona que tiene leoncitos y verás que bien lo pasas. Ese espíritu protector de sus hijos por encima de sus propias vidas. Es increíble cómo juegan con sus hijos, cómo juegan entre los hermanos. Es decir, tenemos mucho en común, no solamente físicamente nos parecemos en esto o aquello, como ya he mencionado, sino que también la conducta. Sí, también la conducta. Conducta, por ejemplo, productora. Hay muchos animales que producen. Por ejemplo, hay animales que hilan, otros que tejen. Hay animales que construyen. Hay animales que excavan. Es increíble. Es increíble los trabajadores. Bueno, por citar la hormiga que conocemos, un termitero. ¿Sí? Hay pájaros que hacen unos nidos, construyen unos nidos impresionantes. Bueno, tenemos muchas cosas en común. La conducta alimentaria, pues hay animales ganaderos y hay animales agricultores, ¿sí? Y hay animales que fabrican herramientas muy sencillas, pero bueno, es interesante, es interesante, es interesante. No puedo detenerme, esta página es preciosa para explicarla y muy curiosa y podríamos pasar un buen rato, pero no da más el tiempo. Pero hay una semejanza de conducta, ¿sí? No solamente físicamente, sino también en comportamiento tenemos muchas cosas en común con los animales. Pensar que gracias a la ciencia estamos estudiando el mundo animal como nunca lo hemos hecho y estamos descubriendo semejanzas, pero impresionantes, que no podíamos imaginar que los animales tuvieran ese tipo de conductas. Y sin embargo, ahí están. Es algo que se observa, que se ve. Estos son datos. Todo lo que estoy poniendo aquí son datos. La cosa más difícil es ahora, la semejanza mental. Ayer hablábamos de la mente y el cerebro. Aquí he puesto unas características que son más difíciles de encontrar en los animales, ¿sí? ¿Los animales tienen inteligencia? Sí. Sí tienen inteligencia. Por ejemplo, los chimpancés son muy, muy inteligentes, los delfines, incluso un cuervo. ¿Sí? Se está descubriendo la inteligencia de los elefantes. Es decir, conforme se estudia más y más la naturaleza, se está viendo que la inteligencia no solo es patrimonio del ser humano, aunque evidentemente nosotros somos más inteligentes que el animal más inteligente. Pero estamos descubriendo la inteligencia en los animales también. El lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje muy complejo. Los animales no tienen un lenguaje tan complejo, pero tienen sus maneras de comunicarse, tienen sus sonidos y sus gestos a través de los cuales comunican datos que importan a los demás. Incluso podemos hablar de cultura en los animales. ¿Sí? Hay chimpancés que viven en una región o en otra y presentan diferencias culturales. Es decir, hay cosas que hacen estos chimpancés que no hacen aquellos. A lo mejor en este grupo de chimpancés vemos cierta conducta que no la vemos en el otro grupo y son chimpancés igual. ¿Sí? Pero hay variantes y eso es cultura también. Cultura es todo lo que uno aprende. ¿Sí? Lo que es innato no es cultura. Entonces es evidente que los chimpancés aprenden unos de otros y del ser humano, si está cerca, y eso puede hacer que dos grupos de chimpancés discrepen en algunas conductas. Y eso es cultura. La música, bueno, yo no sé si podemos hablar de música, porque la música es muy compleja y pasa como el lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje muy complejo y la inteligencia muy compleja, pero podemos decir que los pájaros, por ejemplo, hacen música. Pues hay pájaros que cantan muy bien.
Y hay más de uno que lo ha comparado al canto y a la música, ¿no? Autoconciencia. Bueno, pues siempre hemos hablado que solo nosotros tenemos la conciencia del bien y del mal, pero estamos descubriendo que hay animales que son muy altruistas, que son capaces de darse a los demás, que se entregan en hacer obras de caridad por otros animales, incluso de distintas especies. Podemos contar tantas cosas con esto. Creatividad e imaginación. Hay animales que tienen mucha imaginación. Yo no puedo evitar mencionar a los telorrincos de Australia, cómo el macho para conquistar a la hembra fabrica a lo mejor una glorieta y una pequeña chocita, ¿sí? Y la adorna, pero la adorna cada vez de forma distinta y busca cosas que tengan de determinados colores y los combina, ¿sí? Y si la hembra que se ha pasado por allí no le ha gustado, lo revuelve todo y lo pone de otra manera. Una imaginación muy buena. Hay animales que planifican, claro que sí, y que se adornan. Hay una especie de arte también, porque la hembra, por ejemplo, hay animales que los machos se llenan de un plumaje exquisito, exótico incluso, que se ponen muy guapos en la época de cortejo, y ellas eligen a los más guapos. Es como que hay una especie de apreciación del arte, ¿no? En el caso de la ética, parece que en grupos de chimpancés se ha observado conductas éticas. La religión es lo que no veo del todo, pero hay quien ve alguna cosa que podría ser algo así como religión. Yo ahí no entraría, yo me parece que la religión solamente es humana, pero lo he puesto ahí porque hay científicos que ven ciertos atisbos, ciertos rasgos de religión en algunas especies. Y el simbolismo pues es muy propio nuestro, pasa como con la religión. Son quizá dos características que, aunque hay autores que de alguna manera piensan que el animal, pero bueno, es que hay científicos que han puesto, por ejemplo, a pintar un chimpancé, ¿sí? Y han pintado un precioso cuadro abstracto lleno de manchas y demás, bueno, con un cierto, no sé, estilo. Bueno, estas últimas características que he puesto en esta lista son más difíciles de ubicar, pero bueno, ahí está. Bueno, recordamos lo que dijimos el primer día. La ciencia consiste en obtener empíricamente datos y luego interpretarlos. Y para interpretarlos pertenece a un terreno subjetivo. Los datos son objetivos. Todo lo que hemos visto de semejanzas no lo vamos a discutir porque eso es tal cual. Pero lo subjetivo se puede discutir, claro que sí. Es decir, cada uno tiene su manera de observar y de mirar. ¿Y de qué depende? ¿Recordáis? Depende del paradigma que tenga cada uno. Es decir, si mi paradigma es naturalista, materialista, y yo trato de interpretar la naturaleza sin ser creación de un ser sobrenatural, un ser inteligente que lo haya hecho, entonces yo trato de interpretarla de forma material, ¿sí? Es decir, solo explicaciones naturales. No voy a aceptar ningún diseño inteligente que venga de ningún ser sobrenatural. Entonces yo trataré de responder, de investigar, de observar todo con ojos de naturalista o materialista, ¿no? Sin embargo, si soy creacionista, teísta, pues entonces yo cuento con Dios a la hora de interpretar. Y yo meto a Dios a la hora de interpretar, porque para mí es un ser real que ha creado esas cosas, ¿no? Entonces el paradigma es muy importante a la hora de interpretar los datos. Ya lo dijimos el miércoles. Entonces, aplicándolo aquí, fijaros que este es el esquema, recordáis, este es el esquema que yo os puse del origen del hombre, escrito por Charles Darwin. Y aquí tenéis 5 grandes puntos que él toca en su libro. Entonces, no es que vamos a repasarlo de nuevo, no os preocupéis, solamente lo subrayado. Él muestra las semejanzas como una prueba de que venimos de los animales, ¿sí? Porque no, nos parecemos a ellos.
Si nos parecemos a ellos es porque venimos de ellos. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres? Porque venimos de ellos. Bien. En el segundo punto, él habla de unas características que nos diferencian, pero de alguna manera hay que llegar a ellas. Eso lo vamos a comentar en otro momento. Pero fijaros en el punto 3. No hay diferencias esenciales, lo que hemos estado diciendo antes. Casi hay de todo en los animales, de las características humanas, casi vamos a encontrar de todo en el ser humano. En algunos casos muy difíciles, como he repetido, simbolismo, la religión, la ética, más o menos, pero ellos dicen, señores, no hay diferencias esenciales, solo de grado. ¿Qué significa de grado? Que, por ejemplo, nosotros hablamos y hay animales que también hablan, que no se reconoce como un lenguaje articulado, pero tienen un sistema de sonidos y de gestos a través de los cuales se comunican. Pero claro, el lenguaje humano es muchísimo más sofisticado. Por eso ahí pone inmensidad, pero de grado. Es decir, inmensidad, ¿qué quiere decir? Que puede ser que en esa característica, como es el lenguaje, la distancia que hay entre el lenguaje de un animal y el lenguaje humano sea inmensa. Es decir, el lenguaje humano es muchísimo más complejo que el de un animal. Pero el animal tiene también lenguaje. Eso es lo que quiere decir. Hay diferencia muy grande en este caso, inmensa, pero al fin y al cabo el animal tiene un lenguaje y nosotros también. Y en eso coincidimos. Bueno, él habla de facultades intelectuales y morales, que hemos estado comentando un poquito, habla de afinidades, habla de grandes semejanzas, ¿sí? Es decir, como nos parecemos más a los monos antropomorfos que a una cebra, pues nuestros grupos de ancestros no son las cebras, sino los primates, ¿sí? De forma que cuanta más proximidad, más semejanza, más grado de semejanza, más cosas tenemos en común y por lo tanto él infiere, pero eso ya es una interpretación, a partir de las semejanzas, él infiere, mirad cómo lo dice, son palabras de él, no mías, nos permiten inferir, estas semejanzas nos permiten inferir que hay una evolución, que venimos de ellos. Pero eso ya es una interpretación. ¿Sí? ¿Semejanzas? Sí, eso es objetivo, no lo discuto, esos son datos. Pero inferir ya es subjetivo. Y como es subjetivo, yo puedo estar de acuerdo o no. Esta interpretación. Estamos terminando. Para los evolucionistas que quieren demostrar que la especie humana proviene de ancestros de animales inferiores, las semejanzas entre humanos y no humanos son una evidencia de que ha habido evolución. Es decir, cuando ellos observan las semejanzas, para ellos es una evidencia, una demostración innegable, además, según ellos, de que ha habido evolución. Porque si no, ¿cómo explicar las semejanzas de otra manera? Aplicación de la teoría de la descendencia. Quiere decir que si descendemos de nuestros padres es lógico que nos parezcamos a ellos. Por lo tanto, la uniformidad entre todos los seres vivos se debe a que descienden unos de otros. Es decir, todo eso lo que hemos dicho de semejanza bioquímica, semejanza celular o genética, morfológica, todas esas semejanzas, incluso de conducta y demás, es una evidencia de que venimos de formas animales, de especies animales inferiores a nosotros. Es decir, la evidencia de las semejanzas para ellos es una demostración de que ha habido evolución. Pero eso ya es una inferencia, eso ya es una interpretación. ¿Qué hacemos los creyentes y cristianos con esto? Bueno, pues ahí lo he escrito. Hay resistencia a admitir que hay semejanzas entre los humanos y las otras especies en un intento de alejar al ser humano del mundo animal y de acercarlo al mundo divino. Es decir, en general, el cristiano, el creyente, trata de alejarse del mundo animal para acercarse al mundo divino. Es decir, queremos asemejarnos a Dios todo lo que podamos y para eso tenemos que dejar las formas animales, ¿sí? Es una cosa, es un concepto muy interesante. Pero ¿cómo interpretamos entonces las semejanzas? Entonces hay gente que es muy simple y dice, bueno, pues eso se debe a los resultados del pecado. Las alteraciones del pecado han producido
que nos parezcamos tanto a los animales. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Sí? Lo que es cierto es que las semejanzas están ahí. Y como he dicho antes, podemos mirar para otro lado, cerrar los ojos, pero están ahí. Y hay que interpretarlas. ¿Sí? Para un evolucionista está muy claro lo que es eso. Pero ahora hace falta que el creyente en la creación pueda interpretar esos datos porque están ahí y hay que interpretarlos. ¿Sí? Entonces, aquí hay una especie de planteamiento muy sencillito, para eso hay que desarrollarlo más, pero no tenemos el tiempo que uno quisiera. La uniformidad en general y las semejanzas humano-animal que hemos visto formarían parte del plan de diseño de la creación. Por eso Linneo decía, yo quiero descubrir cuál es el plan de la creación, en el que el creador habría querido hacer a otras especies a imagen y semejanza de la humana en diferentes grados, al igual que fue creada la humana a imagen y semejanza de Dios. Esto es una interpretación, por lo tanto puede ser que esto no sea así. Es decir, como yo lo veo, ya lo vamos a ver en otro momento, pero la Biblia declara que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, eso es una declaración bíblica. La declaración de la naturaleza es que los animales son semejantes a nosotros o nosotros a ellos. Eso se podría interpretar en el contexto, digamos, creacionista, que Dios a la hora de diseñar a los animales y al ser humano, a los animales los hizo a imagen y semejanza del hombre y al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Esto hay que profundizar un poquito más, pero lo vamos a dejar para otro momento. ¿Ok? Aquí lo dejamos. Mañana, si Dios quiere, pues ya seguiremos reflexionando en torno a este tema que me parece que es apasionante. Así que aquí lo dejamos. Pues muy bien, muchas gracias, Antonio Cremades. Muchas gracias por este interesante tema. De verdad que sí, como han sido todos los que nos has ido presentando en estos días. Si sabemos de dónde venimos los seres humanos, si respondemos a quiénes somos, si hemos encontrado nuestro sitio, nuestro lugar en la naturaleza, hay una pregunta muy interesante que nos hacemos y es ¿hacia dónde vamos? Y ese será el tema, amigos, mañana a la tarde a las 17:30, donde si hay alguna pregunta, pues al final, ¿verdad? Podremos pasártelas si hay alguna pregunta por el chat y demás. Y podemos tener un diálogo, un pequeño coloquio, porque, bueno, pues la conferencia es a las 5:30 y nos dará más que tiempo suficiente para todo eso. Así es que muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias a ti también, Antonio. Y os esperamos a todos mañana a las 17:30. Que tengáis una buena noche, un feliz sábado. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.